universal. Sus obras y el análisis de la obra más importante de impacto de este autor. De igual manera va a ser en la literatura peruana y la literatura regional. Así que chicos, queda claro que vamos a tener que leer bastante, porque hay algunos textos que vamos a tener que memorizar y otros vamos a tener que analizar y interpretar. No los quiero asustar, porque ahorita vamos a aprender de manera, yo les voy a enseñar de la manera más clara, ¿ya? Pero yo sí les digo algo. ¿Vamos a leer? Sí vamos a leer, y lo vamos a leer todos, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el balotario número 1. La literatura y sus expresiones. Vamos a ver, ¿dónde nace la literatura? ¿Dónde nace la literatura? En Grecia, en Roma. Pero también, ¿sabes dónde nace la literatura? En la China y en la India. ¿Ya? En realidad son en diferentes lugares, pero en la China y en la India son los primeros, las primeras obras literarias que salen ahí. ¿Ya? ¿Qué es la literatura, chicos? ¿De dónde proviene la literatura? ¿De qué voz latina proviene? ¿Qué dice? De la voz litera, que significa letra. ¿Ya? Según Aristóteles nos decía que la literatura es el arte de la palabra, pero con el tiempo no se ha podido definir la literatura. En el siglo XVIII se definía prácticamente como un arte de palabras, ¿no? En el siglo XIX ya también como una recopilación de las obras que formaban parte del patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, si ahora nos preguntan actualmente ¿qué significa literatura? ¿Qué nos dice la Real Academia Española? Que la literatura es una palabra polisémica. Cuando nosotros decimos palabra polisémica, ¿qué significa? Exacto, que tiene varios significados. Y para la Real Academia Española nos dice que tiene 3 significados la literatura. Se puede definir como un arte que emplea como medio de expresión una lengua, como un conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia, o también como un uso estético del lenguaje. Pero actualmente si les preguntan en la universidad ¿qué es la literatura? La literatura es una forma o actividad artística que se sirve de la palabra como medio de expresión. ¿Utilizando qué, chicos? El lenguaje de modo especial. ¿Con qué fin? Con la finalidad de provocar en el lector o el oyente un efecto estético. Cuando hablamos del efecto estético, ¿de qué estamos hablando? Estético, llamar la atención. Exacto, ¿embellecer qué? ¿La obra? Las palabras, muy bien. Cuando embellecemos las palabras, ¿de qué texto hablamos? Poético. Poemas, poesía, obras, ¿no? Literarias. Muy bien. Poesía. Me voy a disculpar, estoy un poco mal de la garganta. Poesía es enfermedad. Ya. Entonces, chicos, ya sabemos qué es la literatura, ¿no? Ahora, vamos a ver los textos literarios. ¿Qué son los textos literarios? El lenguaje connotativo. ¿Cómo? Lenguaje connotativo. Sí, muy bien. ¿Otra opinión? Lenguaje, perdón. ¿Qué son los textos literarios? También expresa sentimiento, emoción. ¿Qué nos enseña? Los textos literarios, ¿qué hacen? Narran. Los textos literarios, ¿qué hacen? Nos cuentan. ¿Qué más hacen? Nos entretienen. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los textos literarios? El autor de la literatura, ¿qué busca? Busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada. Cuando dice de manera depurada, es ahí cuando ustedes dicen, ¿no? De manera trabajada, con palabras embellecidas y según cierto criterio de estilo. Entonces, ¿cuáles son las características del texto literario? Uno es la ficción. ¿Qué es la ficción? Exacto, ¿no? Que es en lo imaginario, ¿no?
son situaciones que van en el imaginario. Pero también nos dice que tiene otra característica que es la verosimilitud. Cuando hablamos de verosimilitud, nos dice que esta ficción no debe superar más allá de la realidad, es decir, debe ser creíble. Si bien es cierto, tú configuras, tú creas algo, pero debe de ser algo creíble. ¿Ya? Después, otra característica que tenemos, la intertextualidad. ¿Qué nos dice? Hay que saber también, chicos, descifrar, para que nosotros podamos interpretar cómo hacemos. Inter, cuando decimos inter, ¿qué significa? O sea, un conjunto de o cosas externas, algo así, como internacional, o sea, varios países, algo así. Inter es, chico, entre. Textualidad, textos. Entre textos. ¿Cómo entendemos cómo es entre textos acá? Cuando decimos el texto literario debe tener como antecedentes a otros textos pasados. Cuando ustedes elaboran una poesía, díganme, ¿qué referencia tienen? ¿O todos les sale de la imaginación? No, tienen referencia a otras poesías relacionadas, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el autor tiene como antecedente otras obras, otros textos. También otra característica, la literariedad. Nos indica que es un conjunto de cualidades que hacen que el autor embellezca su literatura. La función estética, el autor explota todos sus recursos fónicos, semánticos y sintácticos. Estamos llevando lenguaje, ¿verdad? Ya, cuando hablamos de semántico, sintáctico, ¿de qué hablas? Sintaxis. ¿De qué? O sea, las funciones. Como núcleo de experiencia. Exacto, tenemos que hablar de las oraciones, la correcta escritura, recursos fónicos, del sonido, ¿ya? La originalidad que son propios del autor, ¿ya? Entonces, chicos, ya hemos aprendido el texto literario. Yo creo que después de esto ya estarán viendo si han hecho bien, si no han hecho bien sus prácticas que se les ha entregado. Si el texto literario nos narra, nos cuenta, nos entretiene, ¿qué será el texto no literario? Claro, su lenguaje es claro, muy bien. ¿Cómo? Denotativo, o sea, su lenguaje es denotativo, literario. Ya, muy bien. Es lo contrario de... Es eso. La característica más importante del texto no literario es que son sumamente objetivos. Es decir, se basa en la realidad. Acá no hay ficción. Acá no hay embellecimiento de las palabras. No tiene un objetivo estético, sino que es la realidad, es algo informativo, instructivo y de comunicación. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Qué nos dice? Que tiene que haber claridad en el lenguaje. No debe de ser ambiguo. O sea, no debe ser o me voy de aquí o para acá. La realidad es una, ¿sí o no? Eso es. ¿Ya, chicos? Ahora, ya hemos hablado de la ausencia de ficción y el predominio de la función representativa. Entonces, chicos, esta es la pregunta la cual les había indicado en su práctica. ¿Cuáles son los textos literarios entonces? El cuento, el microcuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula, el poema, la gramática. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, los textos no literarios, ¿cuáles vienen a ser? La noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque son situaciones que pasan, son situaciones reales, es información real. La crónica, ¿qué es una crónica? ¿Alguien me puede